Amigos, ahora sí, pues ya estamos aquí muy listos y preparados para esta entrevista en vivo. Aquí en Lista la entrevista. Tenemos el gusto de poder platicar con el padre José de la Cruz, secretario, y él me va a decir todo el nombre porque la verdad se me hace muy extenso. Y entonces, y nos va a comentar a qué se refiere esta área a la cual él coordina en la OMPE. Pero antes que nada, irnos tan lejos, primero quiero agradecerle al padre José. ¿Cómo está? Hola, gracias a Dios muy bien y gracias por invitarnos a esta entrevista y poder compartir lo que somos y lo que hacemos. Muchas gracias, padre. Pues gracias por recibirnos en su casa, básicamente. Bienvenidos, soy padre José de la Cruz Hinojosa, soy misionero comboniano, soy originario de un pueblo llamado Techaluta, allá por el sur de Jalisco. Pertenecemos a la diócesis de Ciudad Guzmán, donde inicié mis estudios para ser sacerdote y después, en el 94, hice mi proceso con los combonianos, me aceptaron y terminé toda la formación con los combonianos y aquí estamos ahora como combonianos y dando un servicio en las obras pontificias. Muy bien, padre. Eso, la verdad es que lo dice usted así de una manera muy corta, pero sin duda ha sido un proceso muy largo. Fue un proceso largo porque, a diferencia de todos los jóvenes que podemos, o la mayoría de los jóvenes que llegan a nuestros seminarios, tienen una formación gradual del kinder o preescolar, primaria, secundaria, pero yo tuve un espacio donde tuve que trabajar. Después de la primaria, tuve que trabajar 6 años en el campo o donde se podía en la ciudad de Guadalajara y tratar de hacer algo para también poder apoyar en el sustento de la familia, que éramos muchos y solo mi padre trabajaba, así es de que mi hermano mayor y yo tuvimos que trabajar. Y después de 6 años y de andar de un lugar a otro, hasta de maletero, trabajé en la terminal de autobuses en la ciudad de Guadalajara, la central nueva que le llamamos, que de nueva tiene todo lo que le falta, ¿verdad? Pero también ahí trabajé y después de 6 años de esta experiencia de trabajo, yo sentí que el Señor me llamaba y fue cuando me di cuenta que tenía que estudiar para continuar y llegar a ser lo que soy. Padre, nos hablaba ya ahorita usted, uno de que es de Guadalajara, Jalisco. De Jalisco. Y bueno, ¿usted cuántos me gustaría que nos platicara? ¿Tiene hermanos, más hermanos? ¿Usted? Sí, decías, somos una familia un poco amplia, mayor en números y fuimos 13. Fuimos 13, yo soy el segundo mayor 13. De los 13. Y ahorita somos 10 porque 2 de mis hermanos murieron cuando eran pequeños, cuando eran niños, y mi hermano mayor murió hace 2 años y fracción. Okay. Y así es de que ahora somos 10. Pero fuimos una familia grande, una familia de principios y sobre todo una familia religiosa donde creo que se nos inculcó y pudimos aprender de los valores humanos y también cristianos, y fue lo que nos ayudó a ir también descubriendo lo que como vocación entendemos y cómo hay que responder a esa vocación. Ok. ¿Y en qué momento, bueno, usted nos dice que trabajó y después descubre su vocación? ¿Cómo descubre su vocación, padre? Yo creo que todos y cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida nos preguntamos cuál será mi vocación, qué es lo que Dios quiere para mí o para qué he venido a este mundo. Y a lo mejor ahorita lo podemos formular de esta forma y en el tiempo que tuvimos que descubrirlo no éramos tan formales y no lo hicimos así, pero yo creo que lo que va uno viviendo te va diciendo que vas dando pautas y sobre todo vas buscando dar respuesta a eso que sientes. Has descubierto que que vives en una familia donde hay amor, has descubierto que la familia es la plataforma que te ayuda a crecer en muchos aspectos y sobre todo en la fe, y entonces vas creciendo en la conciencia de que hay un Dios que nos ama, hay un Dios que nos quiere y que quiere lo mejor para nosotros y que precisamente nos llama para algo, y entonces en eso dar
de dar respuesta a eso que Dios nos llama para algo, es cuando uno descubre, pues a mí me llama para esto, a mí me llama para aquello. Y fue algo en términos más prácticos de dar respuesta al llamado, fue que en el pueblo murió el párroco que estaba con nosotros y ya tenía más de 20 años ahí con nosotros. En aquellos tiempos como que los párrocos duraban más. Y entonces, el día que muere, para mí fue algo que me impresionó mucho, para mí fue algo que me llenó de sentimiento, y la respuesta a todo lo que pude vivir con el pueblo, la gente que llora, la gente que consuela a los demás. Sentí que el Señor me llamaba para algo, en el sentido de que a otro día, después del sepelio, yo me encuentro rezando el rosario en la iglesia con todos los hombres mayores de edad y mujeres ahí, y así era todos los días, hasta que pasaron 8 meses que llegó el nuevo párroco, y al verme entre puros adultos y yo todavía de 17, un poco joven, padre. Entonces me dijo: ¿y tú, muchacho, qué haces ahí? Ven para que me ayudes acá. Todavía no tenía el padre quien le apoyara en la liturgia, como sacristano, como acólito, y entonces así empecé. Pero porque ya había hecho este camino de que estaba queriendo descubrir qué es lo que Dios quería de mí. A lo mejor, repito, ahorita lo puedo formular de esa forma, pero creo que en el ir a la iglesia, rezar el rosario, preocuparme o decir: dejo todo, terminé de trabajar, se acabó la jornada, me baño y me voy a la iglesia, es una forma de ir dando respuesta a lo que Dios pareciera va trabajando en ti, y que fue esto, y que es la vocación del sacerdocio, ¿eh? Entonces, ya cuando llega el párroco nuevo, me dice, le comparto, y me dice: ¿pero tienes la secundaria? Le dije: no, pienso estudiar la abierta y también la prepa. Dice: mira, te voy a dar un consejo. Si en esto de la vocación para el sacerdocio, si vas a perseverar, pueden pasar los 6 años y vas a continuar. Pero si no vas a perseverar, y si no tienes la perseverancia en esto, aunque quieras aplazar y cortar el tiempo, vas a decidir que no y te vas. Entonces yo te recomiendo que, para que tengas más tiempo de discernimiento, haz tus 3 años de secundaria y tus 3 de prepa. Okay. Y entonces así lo hice, y fue en el último año de la prepa, que estaba yo en el Seminario Menor de Ciudad Guzmán, que me entra la inquietud por las misiones, porque conocí misioneros, la revista Esquila Misional, que editamos los combonianos, llega a los seminarios, y entonces ahí, hojeando, viendo, leyendo los artículos, me nace el deseo por la misión. Entonces hablo con el formador y con el señor obispo, agradeciendo por todo lo que me habían dado, y diciéndole que había hecho el proceso, sobre todo al señor obispo, que había hecho el proceso con el permiso del formador, 1 año con los combonianos, y que me habían aceptado. Y entonces que yo agradecía a la diócesis por todo lo que me había dado, y que ahora yo quería seguir dando respuesta a lo que Dios me llamaba. Y me dijo muy sabiamente, de feliz memoria, Monseñor Serafín Vázquez, dice: vete, si el Señor te llama para las misiones, vete con mi bendición, que ya el Señor nos dará más vocaciones aquí. Y aquí andamos. Entonces los combonianos me aceptaron y me invitaron al preseminario. Qué increíble historia. No sé, pensaba ahorita que nos relataba esta parte de cuando fallece el sacerdote y demás. Me imaginé, dije, bueno, le heredó básicamente la vocación. Eso ¿no? es lo que yo siempre he dicho, Liz, fíjate. Sí. Yo, que después continué ahí en la parroquia, yo deseaba que de eso, como dicen, que se me aparezca, que venga el Padre, que me encuentre aquí en la sacristía y me diga por qué yo sentí eso el día que él murió, ¿verdad? Y yo siempre he dicho que él me heredó su vocación. Sí, ¿verdad? Parecería así, padre, así como me lo platica, sí es cierto. Oiga, ¿y cómo lo toma su familia? Usted, siendo de los mayores, pues a lo mejor no es tan sencillo, ¿no? Porque como hermano mayor siempre uno tiene ciertas responsabilidades en la casa. Uh-huh. ¿Cómo lo toma su familia? Y tanta era la responsabilidad que por eso fue que no pude estudiar después de la primaria, ¿verdad? Así es. Y ya a ese nivel, o a ese paso del tiempo, que ya eran 6 años más,
pareciera que no salíamos de pobres, pero ya las necesidades eran menos porque ya todos éramos más grandes, ya hasta el más pequeño podía hacer algo, así como nosotros lo iniciamos de los 12 años. Entonces, el día que yo recuerdo le dije a mi papá, sabes, me quiero ir al seminario. Ujú. La respuesta que me dio mi papá no fue no fue olvídate de eso, sino simplemente me dijo, es que eso es para los que tienen dinero. Ay, ¿Verdad? Y tanta razón tenía ¿sí? mi papá, porque recuerdo que me llevaron al seminario de Guadalajara porque tengo un pariente que es sacerdote ahí, y mi papá habló con él, dijo tráiganlo a Guadalajara, y fuimos al seminario menor y nos dieron una lista interminable de cosas que tenía que llevar, desde zapatos para el deporte, zapatos formales, sandalias, toda una lista que solo es lo necesario, pero que yo no iba a tener los medios para llenar todo eso. Sí. Y entonces la otra opción que nos dieron fue que fuéramos a ver al seminario de Ciudad Guzmán, que allá es donde pertenecía, a ver qué nos decían. Entonces ciertamente fue algo difícil, porque la verdad yo sí quería entrar en Guadalajara. Por lo que haya sido en aquel tiempo como joven, que deseas salir de tu rancho, no sé, te impresiona la ciudad y todo eso. Entonces, pero no se pudo por cuestiones económicas. Y aparte yo pertenecía a Ciudad Guzmán. Pero poco a poco lo fueron tomando con naturalidad, y creo que fuimos compartiendo. Yo trabajaba con mi papá, ya me había regresado otra vez al pueblo para ese entonces. Trabajábamos y andábamos en el surco sembrando, somos campesinos, y platicando de estas cosas, ¿verdad? No, pero mira papá, es que yo siento que Dios me llama para ser sacerdote, porque yo, mira, ni a misa iba. Ahora ya quiero ir diario, ahora ya quiero ir al rosario, ¿verdad? Y entonces quiero descubrir qué es eso, ¿verdad? Y entonces dijo, pues bueno, con que no sea porque tenía que estudiar primero la secundaria, dice, con que no sea para que andes de vago como todos los estudiantes de ahí del pueblo, ¿verdad? Que no hacen nada. Ajá. Le dije, no, yo te voy a demostrar que voy para lo que yo creo que me llama el Señor, y que dar una respuesta. Y de hecho, así fue. Entré a la secundaria, yo terminaba las clases, llegaba, ya estaba listo el lonche o la comida para llevarlos al campo. Yo me quitaba el uniforme, ponía mi ropa de trabajo y al campo, y regresar hasta las 10 de la noche a hacer tareas y todo esto. Qué Y así pesado. fue. Y entonces creo que ahí fue como la familia fue entendiendo que era algo que verdaderamente no era por huirle al trabajo, no era por huir a otras cosas, sino que yo en todo ese mundo quería dar respuesta a algo que yo sentía, ¿eh? Sin duda, padre. Yo creo que Dios fue acomodando el camino para que usted fuera ahí. ¿Por qué? Bueno, entiendo que la revista de los combonianos llega a sus manos, ¿no? ¿Qué es lo que le cautivó? Que dijo, quiero ir con ellos. Yo creo que lo que más me impresionó fue las imágenes de África, y cómo los misioneros en el texto que ponían junto a las imágenes describían el trabajo que realizaban, y sobre todo la alegría que expresaban a través de las líneas, de cómo se sentían satisfechos de dar respuesta a su vocación misionera en un lugar tan necesitado, en un lugar tan inhóspito, donde la carencia de muchas cosas era lo que era la realidad para ellos, pero no era algo que les preocupaba, sino que vivían su vocación con alegría, y sobre todo también como el testimonio de que la gente lo recibía con mucha hospitalidad, amistad, y sobre todo cuidaban de ellos. Fue creando en mí ese deseo de ser misionero, de yo quiero ir hasta allá. Yo sentía que la diócesis sí necesita sacerdotes, necesita de nosotros también como laicos, pero yo sentía que mi espacio que tendría que ser más amplio, tenía que ser más grande, en el sentido de que yo quería ir más allá, no simplemente a lo que es la comarca de una diócesis o el límite de territorial de una diócesis, ¿verdad? Yo quise dar respuesta a algo que era más amplio,
que es lo mismo, que es para contribuir al reino de Dios, a la evangelización, pero en un panorama y sobre todo escenario más amplio. Me queda la duda, ahorita hablaba de África. Hay, supongo yo que hay distintas casas de formación de los combonianos. ¿Usted su formación dónde la recibió? ¿Ahí en Guadalajara o fue a otro lado o lo mandan primero a África? Ahí me queda la... Como bien dices, tenemos casas de formación en diferentes partes, aquí en México también, y entonces después de que me vine del seminario menor de Ciudad Guzmán, que me recibieron los combonianos, me mandaron al año propedéutico o introductorio, que lo llamamos en otros seminarios, que fue en Cuernavaca, 1 año. Después pasamos aquí en Xochimilco para estudiar la filosofía en la Universidad Pontificia. Ahí estudiamos la filosofía, luego nos enviaron a Sahuayo. Allá en aquel tiempo teníamos nuestro noviciado, 2 años de noviciado en Sahuayo. Y después, en el año 2000, hicimos la primera profesión religiosa y nos mandaron a otro compañero y a mí a estudiar a Inglaterra. Estudiamos la teología en Londres y allá fue que terminamos nuestra formación base para el sacerdocio. Y lo tenemos así en miras, la congregación, ahora lo entiendo más, para dar respuesta a la misión. Tenemos en diferentes partes del mundo con diferentes idiomas para después como sacerdotes, después como ya misioneros, ir a dar servicio a las diferentes partes del mundo según la habla inglesa, francófona o portuguesa o español. También tenemos allá por Alemania, ¿verdad? En Innsbruck, en esa zona que hablan alemán, y el italiano en Italia. Y es con esos fines, ¿verdad? Para dar respuesta a la misión en término universal, que hay mucha necesidad y tener personas preparadas para ello, y entonces después es que precisamente porque estudié yo inglés, se facilita, que no siempre sucede porque después te mandan a estudiar otro idioma, pero a mí sí me tocó en ese sentido de que, bueno, ya José estudió inglés, necesitamos en la área inglesa, de habla inglesa, misioneros, lo vamos a enviar a este lugar. Y después de una experiencia, después de ser ordenado en el 2005, de una experiencia de misión aquí en Guerrero, pegado a Oaxaca, en la zona mixteca, en Metlatono, Guerrero, me enviaron a Sudáfrica. Y entonces estuve en Sudáfrica muy poco tiempo, 8 años. ¡Ay, padre! 8 años. Y estuve felizmente allá en Sudáfrica, y es por eso que llegué a conocer y realizar aquello que se fue fraguando desde el seminario menor, el deseo de ir a África, el deseo de ir a las misiones y poder servir o poder hacer algo por los más necesitados de aquella región. Usted nos menciona que son votos religiosos y después son sacerdotales. Hay pueden ser siempre religiosos o todos tienen que llegar a ser sacerdotes. Nosotros también les llamamos hermanos a los que no se consagran como sacerdotes, pero todos hacemos la profesión porque somos religiosos y sacerdotes nosotros, ¿verdad? Entonces, primero es la profesión religiosa, que es terminando el noviciado. Después depende lo que vas a estudiar, los que van a ser solamente religiosos. Entonces, cada año renovamos los votos. Entonces, nosotros que estudiamos 4 años de teología, entonces 4 años lo renovamos antes de la profesión perpetua. Después de la profesión perpetua, los que vamos para el sacerdocio nos ordenan diáconos y luego sacerdotes. Ese es todo el proceso. Sí. Cuando usted lo mandan a África, padre, primero, ¿cuál es la lengua? Bueno, pueden ser que algunas partes hablan inglés, otras francés. Sí, no estoy errado. Pero inglés, ¿dónde lo mandan? Era inglés y Shangaan y Sepedi o Nordensutu. Hasta pronunciarlo está difícil, padre. Nordensutu. ¿Y qué le dicen? O sea, cuando se va a África, ¿qué se lleva usted? ¿Qué empaca?
Cuando me fui a África, siempre se nos ha dicho, y desde que estábamos en la filosofía y teología, siempre se nos decía que lo primero que llegue a tu lugar de destino para la formación permanente y estar al día, que sea cuando menos un libro, 2 libros, 3 libros, los que sean, pero que haya literatura, ¿verdad? Para irte poniendo al día y mantenerte en la formación permanente. Pero lo que llevé simplemente fueron cosas personales. No llevé mucho, la verdad no llevé mucho. Yo, la verdad, he confiado en la providencia de Dios que se manifiesta a través de bienhechores, amigos, que mira, José, mira, padre, esto, y así vive uno. Entonces, la verdad no era una maleta muy grande, te dan permiso, no sé si sean 23 o 20 y tantos kilos que tienes que llevar en estos viajes. La verdad yo creo que pesaba mi maleta algunos 18 o 20, ¿verdad? No llegaba. Poco, ¿verdad? Sí. Porque a veces cuando llevamos más cosas hasta tienes que pagar el extra, ¿verdad? Pero fue eso, solo lo necesario para personal, y ya después sabía que allá, como misionero, iba a encontrar la estructura de que tenemos parroquias, que atendemos los combonianos. En esa parroquia hay una casa parroquial. Voy a encontrar una habitación, voy a encontrar, quizás, si no, hay que pedirlo, un vehículo para realizar el trabajo. Así es de que no es que me preocupara por llevar tanto o por tener tanto para realizar mi trabajo, sino que la estructura ya está allá, en esa zona donde yo fui, y habría que llevar solo lo necesario. Solo lo necesario, es cierto, padre. Cuando llega allá, me dice que hay una parroquia, una casa. ¿Cuál es la encomienda? O sea, no sé, es que uno se imagina, la verdad, irse de misiones a África y no encontrar nada y empezar. No, ¿cómo empieza alguien a misionar en África, padre? La primera experiencia o la primera realidad que te encuentras o emocionalmente es el choque cultural. Sí. El choque cultural es muy fuerte, porque yo recuerdo que la primera semana yo no salía ni a asomar la nariz, ¿verdad? Porque tenía miedo, ¿verdad? Sí. Tenía miedo, a pesar de que yo me fui con todas las ganas y que yo África y esto, aquello. Al llegar allá te da miedo. El choque cultural es muy fuerte, a uno nos da más fuertes que a otro, ¿verdad? Pero es muy fuerte. Y lo primero que hay que hacer es aprender el idioma. Lo primero que te dan, y de hecho a mí me dieron 6 meses para estudiar el idioma. Y entonces ya los padres que están ahí saben que va a llegar un nuevo misionero, es de México y que va a aprender el idioma. Entonces ya contactaron a un maestro, maestra, que en las tardes venga. Y venía una maestra, de hecho, por 6 meses, todas las tardes de lunes a viernes, a darme clase. Después de que terminaba ella sus clases en la secundaria o prepa que trabajaba, venía a la misión, comíamos y luego ya continuábamos la clase, ¿verdad? Hablábamos el inglés, por eso era fácil la comunicación, pero ya en la clase ella no me hablaba en inglés, sino que más bien me forzaba a aprender el idioma. En 6 meses trataba más o menos de balbucear algunas cosas, ya podía decir mucho, y a los 7, 8 meses ya me dieron el nombramiento de vicario con el párroco que estaba ahí a asistirlo en la evangelización, y me dediqué a trabajar ahí en la misma parroquia que estudié. Ahí también me dejaron trabajar y fue donde estuve trabajando los 8 años. ¿Cuál fue la primera palabra que se aprendió? La primera palabra que me aprendí fue decir gracias. ¿Cómo se dice gracias, padre? Incomu. ¿Incómo? Incomu. Incomu. Ajá. Ah, ya sabes. Incomu. Y todo repitiendo. para decir gracias a Dios, incomu shikwemu. Incomu shikwemu. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, es que estamos aquí todas repitiendo. Yo creo que, ¿cómo le fue quitando el miedo? Pues empezar con la convivencia con la misma feligresía. ¿Cómo empezó ese trato? Yo creo que es un proceso natural que todos vivimos. Algunos, repito, tardamos más, otros menos. Pero ya después de 2, 3 semanas ya era, y sobre todo porque el párroco me llevaba a las comunidades sábado y domingo,
Y entonces, aunque me dormía porque pues, no entendía nada y los primeros días me dormía ahí, despertaba y él todavía hablando y entonces, porque también para recuperarte del tiempo, porque son 8 horas más o menos de diferencia y hay que recuperar también y el cuerpo se vaya adaptando. Y ya cuando te adaptas es lo más normal, el relacionarte. Sí, los niños son curiosos porque te ven distinto a ellos, te preguntan, tú no sabes porque lo dicen en su lengua, pero trata tú de decirles en inglés y empiezan a sacar también y así es como inicia la conversación. Entré a la cultura hablando inglés y tratando de aprender a la vez el idioma de ellos, porque no se podía esperar hasta que pudiera hablar y entrar, ¿verdad? Entonces fue lo que me ayudó y repito, yo creo que a cierto punto llega uno a un momento que dices ya es tan natural el que yo viva aquí, amanece como en México, es mediodía, es la tarde y a dormir y es tan normal como todo mundo. Ya había estado en Inglaterra, ya había estado fuera de México, entonces algo de eso también te ayuda a que no sea una experiencia completamente nueva fuera de tu propia cultura, ¿verdad? Y te adaptas y es lo más natural. Vivir en una cultura distinta te ayuda a saber amar tu propia cultura y abrazar otra cultura hasta cierto punto extraña para ti, como si fuera la tuya, sin ningún complejo, sin ningún prejuicio y vives lo más natural posible, siendo feliz con los niños, con los jóvenes, con la gente adulta y conviviendo con todos ahí feligreses en la parroquia o en las distintas comunidades. Sí, me imagino esa parte de la misma convivencia y incluso hasta la comida, ¿no? Cambia, padre, cambia. Sí. No sé. La comida cambia en cuanto la forma, sobre todo los guisados, porque la carne viene siendo la misma. Y si hubo algo exótico, algún día fue carne de jirafa o de búfalo y ese tipo de... también de gacelas, ¿verdad? Pero lo que cambia es la forma de guisarlo, la forma de prepararlo y todo esto. Pero de ahí en más, pollo es lo más que come la gente allá porque es lo más baratito. Uh-huh. Y después, como base, no es que tengan tortilla ni pan, tienen una masa que se llama buswa o pap en inglés o afrikaans, le llaman pap. Y pap es la harina del maíz, ponen a hervir el agua, cuando ya está hirviendo, la echan la harina y la están moviendo. Y hasta que ya queda consistente como masa, lo sacan, lo sirven en una charola, plato y a comer, ¿verdad? Uh-huh. Con los dedos, ¿verdad? Con los dedos. Ajá. Es poco caliente porque es pura masa y si hay el guisado, pues agarras un pedazo, lo pones en el guisado y ¿verdad? Me lo imagino, la escena. ¿Cuál fue su experiencia que le marcó más estando en África, padre? Yo creo que hay muchas, pero en particular, si vamos a destacar una, la que más me llenó y la que más me hizo verdaderamente estremecerme hasta las entrañas, fue el trabajar que a mí desde que llegué me pusieron a trabajar en la pastoral de la salud. Uh-huh. Y entonces trabajar con los enfermos, pero sobre todo los enfermos terminales de SIDA. Oh. En Sudáfrica, desafortunadamente, en ese tiempo que yo estuve allá, había mucha infección de esta pandemia y eran muchos los que teníamos enfermos. Y entonces íbamos a los hospitales con Mama Emma y yo, un servidor, íbamos a los hospitales, íbamos a sus casas, según ella, era la que me hacía el programa, ¿verdad? Ella era la encargada y yo la acompañaba, ¿verdad? Y entonces yo, pues, estaba ahí, tratábamos de platicar con los enfermos, lo que hace uno aquí en la Pastoral de la Salud y las visitas a enfermos, con una estructura en la lengua de ellos, pero es muy parecida a lo que realizamos en varias de nuestras diócesis aquí. Y el estar con ellos, el tocarlos y tocar simplemente ya el hueso cubierto con la piel, ¿verdad? Porque ya músculo no hay nada, eso
me hacía experimentar la presencia de Dios en el enfermo, ¿verdad? Yo pienso que Jesús, cuando dijo y se identifica con el enfermo, nos dice porque verdaderamente está Él ahí. Y era algo que te estremece, y no tanto por... Sí, humanamente alguien puede decir, pues es que sí te estremecías porque está el pobre hombre ahí moribundo y la situación, la escena, pero no, yo pienso que es algo más de eso, más de lo humano, que te hace estremecerte y que verdaderamente tocas a Dios en esto, en esta realidad tan cruel, en esta realidad tan cruda, pero estás tocando a Dios mismo, porque Él lo dijo y se identificó. Lo que hagan con ellos, me lo hacen a mí, claro, porque Él está ahí. Y eso es, yo creo que una de las experiencias que más me hizo estremecer hasta las entrañas, lo más profundo, y que me ha marcado, y la verdad, era feliz yo visitando a los enfermos, era feliz yo andando en el sol de África, que es más caliente que aquí pareciera, claro. Y con doña Emma ahí con nuestra botella de agua, lo que fuera, y después comernos nuestras manzanas, lo que fuera, o la misma gente nos daba algo, ¿verdad? La familia nos ofrecía algo, y es la experiencia de tantas muy bonitas que tengo de allá de África, pero esta yo pienso que es la que podemos compartir con ustedes, y es una que me ha marcado y que me cambia como humano, me cambia como sacerdote, como misionero, y me invita, me impulsa a dedicarme con más valentía y sobre todo con más compromiso a estas personas tan necesitadas de nuestra sociedad. Ahorita estamos en México, el día que estemos en otro lado, ahí dedicarnos a ellos, a los más necesitados, el día que volvamos a África con ellos también. También, padre. Padre, ¿quién era doña Emma? Doña Emma era la catequista del pueblo, como donde quiera encontramos catequistas, ¿verdad? Adultas, y era la que se sabía todo de pe a pa en el idioma, ¿verdad? Ella se sabía oraciones, ella se sabía de la historia, de la evangelización ahí en esa comunidad, que no era de mucho tiempo, porque estamos ahorita cumpliendo poco más de 70 años de que la evangelización con los católicos inicia en esa zona, y entonces ella sabía todo esto, porque desde que llegaron los primeros misioneros, ella estuvo también con ellos, y nos platicaba cómo, sobre todo los alemanes que llegaron a esa parte de África, en Sudáfrica, de la rama de los combonianos, de los alemanes, que no sabían el idioma, pero que salían al crucero, porque no es esquina de calle, es un crucero ahí, caminos de terracería y que llevaba un acordeón. Y empezaba a tocar el acordeón, música quizá europea, quizá de su cultura, y les llamaba la atención a los niños y a la gente, y entonces cuando ya tenía todo el público ahí atento, dejaba el acordeón y con Mamá Emma empezaban a hablarles de Dios, empezaban a decirles por qué estaban ahí, ¿verdad? Sí. Y entonces nos hablaba de toda esta metodología que utilizaron los primeros misioneros en esa zona para atraer a la gente, ¿verdad? Y fue a través del acordeón, de la música, y Mamá Emma era la que traducía, era la que ayudaba ahí. Ella no fue nunca a la escuela, pero aprendió inglés, sabía sus idiomas, como 3, 4 de ahí de África, y era el instrumento de evangelización de los primeros misioneros, que a diferencia de nosotros, que primero tuvimos que estudiar, ellos llegaron evangelizando, pero con traductores, ¿verdad? Y esa era doña Emma, el pilar de la misión donde yo estuve, de esta parroquia de Nuestra Señora de la Asunción. Ahí vivía doña Emma. Hace como 2 años el Señor la llamó y ya está gozando de lo que el Señor le prometió a todos los que se dediquen a la evangelización y hacer el bien, ¿verdad? Qué increíble, no me lo imagino. Qué increíble esto. Es sin duda, como decía, el aprender, el respetar, conocer otras culturas, más que conocer, es vivirla. Y entablar el diálogo de amor con la persona. Sí, yo pienso que
No hay mejor experiencia en la vida, y es lo que yo he aprendido hasta el momento. Ya Dios me dará la gracia de seguir experimentando algo más y seguir creciendo. La mejor experiencia en la vida es precisamente hacer amistad, compartir el amor con los demás, y sobre todo te vas enriqueciendo más. Pareciera que al dar amor, pareciera que al consagrarte, al dedicarte a una u otra obra de caridad o de beneficencia, pareciera que te va a ir dejando débil o desgastado, pero yo pienso que anímicamente hablando y religiosamente hablando, te va dejando más fuerte, te va fortaleciendo más y más te lleva a comprometerte, porque bien lo dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Mientras más sabe uno, debería uno comprometerse más, porque también a uno se le va a exigir más, ¿verdad? Exactamente, sí, es la justa medida. Y bueno, no sé si hay algunos comentarios ahorita que nos quieran compartir, ¿no? Bien. Bueno, entonces, padre, en África, bueno, no sé, la parte más significativa, pero también, no sé, de repente hay situaciones, pues, chistosas o que llegan a suceder, que le haya sucedido, padre, estando ahí. Lo más chistoso, pues yo creo que es el que yo haya entrado tan fácilmente con los jóvenes y que me haya envuelto en apoyarlos, que no eran católicos todos, pero apoyar lo que es el fútbol. Les gustaba el fútbol. Ajá. Y entonces, si tiene chiste o no, pero ellos me llamaban que el entrenador. Ajá. Y yo de fútbol no sé nada, ¿verdad? Así de que de entrenador no soy. Pero ellos me llamaban el entrenador, ¿verdad? Ajá. Era el entrenador, con la gente que conocía en Johannesburgo, sobre todo, y en Pretoria. Yo les decía, oigan, a mí no me daba pena. Soy un sinvergüenza. Yo les decía, oigan, que de esa gente que te invita, que una cena, padre, que vino a la ciudad y no sé qué, y que nosotros queremos a los misioneros, y no. Ay, fíjense que allá donde estoy trabajando hay un grupo de jóvenes que les encanta el deporte, pero desafortunadamente no tenemos muchos medios económicos para salir, ¿verdad? Como equipo. Pues, ay, si les sobra para un balón, si les sobra para una camiseta, pues sí, son bienvenidos, ¿verdad? Y nos regalaban que todo el kit, ¿verdad? Para el equipo de fútbol, nos regalaban balones y todo eso. Y entonces, pues era el coach, era el entrenador, supuesto, y la vivía feliz. No desatendía mi pastoral por andar con los jóvenes, pero cuando estaba vacante, disponible, estaba yo en primera fila apoyando el equipo, ¿verdad? Y todo el mundo se extrañaba, ¿verdad? Sobre todo los que venían de otros pueblos a jugar con nuestro equipo. Young Romans se llama, okay. Los romanos jóvenes. Ajá, entonces, se admiraban de que uno medio descolorido, ¿verdad? Ahí estuviera apoyando al equipo de ellos, contrario a ellos, ¿verdad? Y entonces investigaban y por qué estaba este hombre ahí. No, es que es el padrecito, es el Mufundisi, nos decían. Misionero es Mufundisi, o sacerdote, ¿verdad? Mufundisi. Es el Mufundisi de aquí de Marromeni. Por eso es que se llaman los jóvenes de Young Romans, porque en la lengua a esa zona le llaman el lugar donde viven los romanos, por decir los católicos romanos. Okay. Entonces decían ahí donde viven los romanos. Ajá. Y ellos pues se pusieron Young Romans, jóvenes romanos, ¿verdad? Ajá, para ponerlo ahora. Oiga, padre, ¿y cuándo parte? Las misas en África duran mucho tiempo por la algarabía, ¿no? Que está, ¿cómo fue adaptándose a esa circunstancia, pues litúrgica, llamémosla así, sí, que sí. se da? Sí, allá las misas, si la misa dura hora y media, van a decir es que el padre no tenía ganas de celebrar misa, ¿verdad? Ay, ajá. Entonces, la misa debe durar de 3 a 4 horas, 3 horas y media. Entonces, ¿por qué? Porque es la misma liturgia que tenemos, solo que allá está más adornada culturalmente hablando.
¿Por qué? Porque hay las danzas, los cantos, que casi todos los cantos tienen danza, y sobre todo porque les gusta a ellos que estamos, aparte de que todos los cantos, desde la procesión de entrada y según nuestro esquema litúrgico, pero cuando ya estás en la homilía, estás hablando del tema que sea, y que Jesús mandó a sus apóstoles no sé qué tanto, y que les dijo: prediquen el evangelio y bautícenlos en el nombre del Padre. Ya no es porque salió bautícenlos, hay un canto sobre el bautismo y empieza el Padre a cantar y todo el mundo se para, ¿verdad? Y es un canto que dura casi a veces 10 minutos, ¿verdad? Entonces cante y cante, baile y baile, se sientan otra vez, continúa la predicación, ¿verdad? Que no se le ocurra otra vez al bendito Padre que está otro canto ahí que se adapta al tema, y otra vez, ¿verdad? Arriba y a cantar. Y entonces, por eso es que les decía que yo al principio, cuando todavía no me adaptaba por el tiempo de que son 8 horas menos allá, que despertaba y el Padre todavía hablando y ellos bailando y yo que me dormía y me... Atrás no puedo dormir. Porque así es, ¿verdad? Sí. Y después yo me acuerdo que les decía a los jóvenes en una comunidad, porque en la procesión de entrada yo sentía que daban 3 pasos para atrás y 2 para adelante. Le dije: así nunca vamos a llegar. Y decía: Padre, sí vamos a llegar, ten calma, decían. Ahí el que más prisa tenía era yo. Sí. Era yo, ¿por qué? Porque tenía que después correr a otra comunidad, porque allá en todo el domingo lo único que se pueden celebrar son 3 misas. Okay. A diferencia de aquí en México, que podemos tener hasta 7, no sé cuántas misas en todo el día, ¿verdad? Allá solo se pueden celebrar 3 misas, porque no alcanza el tiempo para ir hasta la otra comunidad o lo que sea, ¿verdad? Hora y media, entonces se te va todo el día. Sí. Sales en la mañana corriendo a las 7, porque la primera misa siempre era a las 8, y si te tocaba fuera es porque tienes que madrugar, ¿verdad? Y si te tocaba ahí, pues te levantabas a las 7 y a las 8. Y muchos cantos, Padre. Sí, sí. No, pues muy bien. ¿Y cuándo sale usted de África? ¿A dónde lo mandan? Regreso de África en el 2015, terminando el tiempo de pasando y haciendo la animación, porque hacía la animación los fines de semana. Entonces en la semana estaba vacante y entonces hice una licencia aquí en la Pontificia sobre pastoral, teología pastoral, y viví aquí en Tlalpan 2 años para terminar la licencia, y los fines de semana me iba a Cuernavaca a hacer la animación misionera. Después en el 2018 me cambian todavía en la animación misionera, pero aquí en México, ahí donde realizamos las revistas Esquila Misional y Aguiluchos. Su pobre casa aquí por Ponciano Arriaga número 10, Colonia Tabacalera, en la delegación Cuauhtémoc. Y de ahí, después de 2 años que estaba ahí, pasa la pandemia, yo venía aquí a OMPE a representar a los combonianos. Lo que es la Pontificia Unión Misional tiene este programa de reunir a todos los religiosos y consagrados y misioneros, ¿verdad? Entonces, yo venía a representar a los combonianos y yo era el link de los combonianos con OMPE. Entonces, por eso fue que también conocí OMPE. Okay. Después, cuando ya llega el padre Mascorro y que no hay secretario en la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe, me dice: Padre, por favor dígale a su superior que Monseñor Armando y un servidor queremos que un comboniano venga a dar servicio en lo que es la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe. Y yo estoy en ese tiempo también en el consejo de los combonianos y les digo, empiezan a sondear, y un buen día me dice el padre, porque yo le dije: oiga padre, el padre Antonio me está llamando y dice que si ya tiene una respuesta para ellos. Y dice: no, dile que nos espera otra semana. Después de esa semana, lo que fue, le digo: padre, ya tiene la respuesta, porque el padre, aquí está el número, usted llámele. Porque así, yo ya no le contesto. El padre está insistiendo y usted ha de creer que yo no le paso el mensaje a usted. Y entonces dice: sí, ya decidimos. Y dice: ¿y vas a ir tú? Le digo: ¿cómo que yo? Ajá. Le dije: si yo ya tengo como 6 años aquí y yo ya debo regresar a África. Me dice: ¿cuántos años estuviste en África?
Le digo 8, muy poquito. Dice, suficientes. Dice, África es igual todavía. Dice, no te preocupes, vete a OMPE. Y entonces fue cuando me mandan aquí a dar el servicio a OMPE en la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe. ¿Ya ve cómo si es un nombre largo? ¿No extrañaba África, padre? Lo he extrañado siempre y lo que estoy haciendo ahorita de animación desde esta obra de la propagación de la fe es una esperanza o me ayuda a seguir alimentando la esperanza de que voy a regresar a misiones, ya sea África, ya sea aquí Latinoamérica, sea Europa, sea donde sea, porque lo que estamos haciendo es precisamente eso, ¿verdad? Promover la misión y hacer conciencia de la necesidad de la misión. Cuánta necesidad tiene la misión de cada uno de nosotros y por eso debemos crecer en la solidaridad espiritual y la solidaridad material hacia la misión. Y entonces ese trabajo, repito, me alimenta, sigue alimentando mi esperanza de que algún día voy a ir a África, porque no dejo de pensar en África, aunque tengo que pensar en los 5 continentes, ¿sí? ¿verdad? De la misión de los 5 continentes y concientizarnos sobre ello. Pero África sigue en el corazón. Sigue en su corazón, sí, padre. Así lo veo. Y me llamaba la atención, usted llega aquí, digo, a lo mejor la pregunta es muy, muy sencilla, ¿no? Pero llega a la animación misionera, así lo mencionó. ¿Qué es la animación misionera? Sobre todo por aquellos que nos están siguiendo y... En términos combonianos, como realizamos nuestra animación misionera, y el trabajo que se nos pide es precisamente que vayamos a las parroquias y animemos misioneramente, que ofrezcamos nuestros dones a la parroquia, decirle, mire, señor párroco, señor cura, soy el misionero fulano y nos gustaría contribuir con usted. ¿Qué le parece en una semana de animación misionera aquí en su parroquia? Tenemos cursos o podemos apoyarlo con cursos para sus catequistas, para sus jóvenes, a asistirlos una semana con temas sobre la misión y al final, si nos permite, hacer una colecta para los combonianos, ¿verdad? Y generalmente es como hacemos la animación misionera, los misioneros combonianos. Vamos a una parroquia, ofrecemos, llevamos una oferta formativa. Algunos dicen, sí, padre, pero no se preocupe por venir a dar temas y todo eso. Si quiere nada más el domingo, ayúdeme con todas las misas, hace su segunda colecta, ¿verdad? Y sirve de que yo me dedico a otra cosa en ese fin de semana, mientras ustedes están aquí, pero bienvenidos y así es como estamos. Y a la vez estamos haciendo conciencia porque damos la experiencia. Claro. ¿Verdad? Hablamos de nuestra experiencia como misioneros, donde hemos estado y la gente pues va teniendo conocimiento de la misión. Aquí nuestra animación misionera es un poco más amplia porque es una animación misionera más universal. Porque hay que hablar de la necesidad de la misión en los 5 continentes, de la necesidad de la misión a nivel universal y para que precisamente, siendo conscientes de ello, recemos más y demos más para la misión, ¿verdad? Pero en términos ya no combonianos, sino para la misión, porque sabemos que la colecta que hacemos, que es el DOMUN, va directamente a un fondo universal y de ahí se distribuye a los proyectos según son destinados por la dirección universal o que tenemos allá internacional que está en Roma, de las OMP, de las Obras Misionales Pontificias, porque acuérdense que solo episcopales son en México, por eso es OMPE, pero en otros lugares son OMP, ¿verdad? Obras Misionales Pontificias, nada más. Y ellas se dedican a distribuir los proyectos que les llegan de Roma, de África, de Asia, de América y de todo el mundo. Y ellos entonces dicen, a este país le vamos a dar estos proyectos, a este país estos proyectos. Y hay que trabajar para dar respuesta a estos proyectos. Y la animación que hacemos aquí en la propagación de la fe es para esos proyectos, para que esos proyectos tengan una respuesta, para que la misión tenga una respuesta de lo que somos nosotros como cristianos, creciendo siempre en ese ser misionero. Propagación de la fe, padre, es justamente, yo creo que parte de su misión, ¿no?
lo mismo que, pero usted lo puede explicar mejor que yo. Así es que, ¿cuál es, de manera muy específica, lo que hace su secretariado en lo que le corresponde a usted? Ujú. El secretariado para hacer y propagar la fe lo hace a través de los jóvenes, lo hace a través de las familias misioneras, teniendo una oferta formativa para los jóvenes. Tenemos un libro de un temario, que es un temario base para todos los jóvenes de Liga Misional Juvenil, que deben llevarlo aparte de sus encuentros con Cristo, que tenemos todo el formato del encuentro con Cristo, de los retiros y animaciones misioneras. Toda la temática que tiene es una temática misionera, y entonces a través de ello vamos haciendo conciencia y que la fe vaya siendo más consistente en cada uno de nuestros jóvenes, y a la vez que los jóvenes nuevos que vengan entonces vayan también adhiriéndose a los grupos y vayan conociendo la fe, vayan teniendo la fe cada vez más sólida en Cristo, y sobre todo, teniéndola más sólida, sepan dar una respuesta a Él, porque tenemos, de hecho, dentro de nuestros directores diocesanos, varios que estuvieron en la IAM, estuvieron en Liga Misional, ahora son sacerdotes y directores de misiones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se les inculcó el espíritu misionero desde que son pequeños y siguieron con ello. Y esta oferta formativa tiene precisamente la finalidad de propagar la fe en términos de temáticas, en términos de retiros, en términos de encuentros con Cristo, hacer que nuestros jóvenes, que nuestras familias sigan creciendo misioneramente, y sobre todo también en la responsabilidad para llevar adelante la misión. Eso es una área, yo creo que muy hermosa. O sea, trabajar con los jóvenes es todo un cúmulo de actividad, de energía, de toda la algarabía, y unirlo a las familias sin duda es algo loable, padre. Sí. Y cansado. Es cansado, pero yo pienso que es gratificable, ¿verdad? La gratificación que recibes, que no es económica, que no es en bienes, es algo que te mantiene y te dice hay que seguir adelante y vale la pena. Ahorita estamos, sí. Ay, yo. Adelante, Yus. Dice Roberto Arredondo, qué interesante plática. Y dice Carlos Pial, saludos y bendiciones, Padre José, oramos por usted y por el éxito del CONAJUM. Bien, muchas gracias. Gracias por sus oraciones. También nosotros rezamos por ustedes. Padre, ahorita que lo mencionaban, dentro de este secretariado que usted lleva, pues la dirección, te preparan el CONAJUM, que ya está muy próximo. Sí, nuestra obra, aparte de tener la jornada más grande o la jornada que más se conoce, porque todas las jornadas que tenemos en las obras son importantes, pero la más conocida es la del Domun, la que todo mundo conoce. Podrán no conocer otra cosa de OMPE, pero saben que hay colecta del Domun en octubre, ¿verdad? Entonces esa colecta o esa jornada es responsabilidad de la propagación de la fe, de realizarla y promoverla, sobre todo con una catequesis y videos con infografía sobre la situación de la misión, y sobre todo también infografía de los proyectos que apoyamos. Por ejemplo, ahora que viene octubre, antes de octubre, desde a fines de agosto, vamos a estarlos bombardeando con este tipo de videos para que ustedes se enteren dónde fue que quedó la colecta del año pasado. Muy bien, sí. Los proyectos y la gente que se benefició en los proyectos desde aquí en México, en India, en África o Latinoamérica, que estamos apoyando desde México con esta colecta de la jornada del Domun. Y entonces, después de la jornada, también tenemos un congreso. El congreso es el Congreso Juvenil Misionero, el CONAJUM.
y que se realiza cada 3 años. Pero alguien va a decir, padre, pero si el último fue en Tabasco y fue el 19 y no son 3 años a la fecha, ¿verdad? Pero recuerden que se vino la pandemia, sí, ¿verdad? Y entonces nos atrasamos con estos eventos, pero ya estamos preparados, ya estamos listos para recibirlos. La comisión, tuvimos una reunión virtual anoche, 2 horas de reunión, ya estamos ultimando detalles, y el CONAJUM será en Morelia este año, del 10 al 13 de agosto. Y la temática que tiene el CONAJUM es una temática que tiene su propuesta formativa, porque sí es que nos vamos a ir a divertir, que vamos a ir a cantar, vamos a ir a bailar y a encontrar amigos y amigas de todo el país, pero también vamos a ir a formarnos. Tenemos temas misioneros que serán impartidos por 4 personas que son expertas en la materia, y también va a haber ese momento formativo a través de todos los 4 días del CONAJUM. Hay la parte del relax y del divertirnos, ¿verdad? Habrá todos esos momentos, y sobre todo lo que no puede faltar es el desfile misionero, ¿verdad? El desfile misionero, que será por esta parte tan emblemática y tan hermosa ahí en Morelia, donde está todo el acueducto, toda esa zona, ¿verdad? Caminaremos esas calles haciendo lío, dice el Papa Francisco, ¿verdad? Entonces, todos invitados al CONAJUM, ya inscríbanse, jóvenes, porque ya queda poco tiempo. Algo que es interesante decir es que los tiempos de la pandemia hacia atrás eran distintos, ahora son más complejos, sobre todo en cuestiones de dinero. Ya no puedes tener dinero en un lugar, sino que mejor hagan su inscripción directamente como está en la inscripción, y que los manda que depositen en el banco, que tener el dinero en un lugar donde hay que estar recibiendo dinero. Es muy inseguro y no debe uno pues provocar estos momentos cuando ya sabemos que de por sí la inseguridad y la violencia sigue adelante, ¿verdad? Entonces hay que cuidarnos de esas cosas, y por eso los invitamos a que todos, ojalá la mayoría y todos, llegaran a registrarse antes de el 23 de este mes, que ya es una semana, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que la logística y todo lo que se ha planeado, y sobre todo para un trato digno a cada uno de ustedes, ¿verdad? Porque te registras hoy, ya te asignaron dónde te vas a ir a hospedar. Te registras, mañana te hospedan, pero si te registras el mismo día, va a ser un relajo para el hospedaje, que los que no hemos estado en este tipo de cosas estamos medios así en pánico, ¿verdad? Pero sabemos que va a salir adelante, pero sí los invitamos a inscribirse antes del 23 de este mes, y ojalá que lo puedan hacer jóvenes. Y quien quiera apoyar a nuestros jóvenes, porque muchos de nuestros jóvenes, créanme que andan limitados en sus pockets, en sus bolsas. Si alguien puede en la parroquia y digan, jóvenes, ¿quieren ir al CONAJUM? Sí, pero no tenemos dinero. No se preocupen, aquí está un donativo para que se vayan, ¿verdad? Ojalá que hubiera gente que anime a nuestros jóvenes para ir a este congreso, y hay gente que puede, y ojalá que lo haga. Ya estamos recibiendo, yo he recibido donativos de acá de Cuernavaca, ¿verdad? Y los hemos enviado a ciertos grupos que dijeron, padre, sí, pensábamos sí, pero siempre no, porque ya vendíamos tortas y no se nos acabaron y no hemos sacado y todo esto, ¿verdad? Porque los jóvenes están trabajando. Buscando la manera de tener. Ojalá que haya donativos a nuestros jóvenes para que sigan preparándose, y nos vemos todos en el CONAJUM, que es una fiesta juvenil, una fiesta misionera, y que no es solo fiesta para llevarnos la pachangonamente, sino, repito, una fiesta que nos forma, y que ojalá genere procesos que después del CONAJUM nos ayuden a continuar algo que se vaya verdaderamente gestando en todas y cada una de nuestras parroquias, en la pastoral juvenil de todas nuestras parroquias y en la liga misional. Bien.
Padre, ¿qué podemos esperar? Ah, es que hice un comentario, perdón. Ponga pausa, padre. O si gusta tomar agua, por ahí le dejamos una botellita también. Sí, por aquí está. No sé dónde quedó, pero por ahí quedó. Dice, saludos de parte de la Liga Misional Juvenil de Tampico. Nos vemos en el CONAJUM. Estamos en oración. Nos vemos en Tampico. Gracias, bueno. Pues sí, entonces todos aquellos que no se han inscrito están a muy buen tiempo para inscribirse para el CONAJUM, para que vivan esta experiencia. Ya mencionó el padre José que más allá de la pachanga, que lo que podemos encontrar. Sí. Entonces, dígame, padre, ¿cuál es el principal objetivo del CONAJUM de este año? El objetivo del CONAJUM, también orientados para ir en sintonía con los acontecimientos a nivel iglesia, es María. María, nuestra Madre, es el centro de lo que nos va a congregar en Morelia. Así es de que no nos vemos en Tampico, sino en Morelia, jóvenes de Tampico. Entonces, porque lo que es la Jornada Mundial de los Jóvenes tiene el lema y como centro a María, ¿verdad? El Papa yo creo que no se equivoca en lo que está haciendo de guiar a nuestros jóvenes cada vez más cerca de María. Y quisimos estar en sintonía. Lo que está sucediendo en la iglesia debe suceder también en lo particular y en este caso en lo nacional, ¿verdad? En México. Y más nosotros que tenemos el privilegio de tener a nuestra Madre Santa María de Guadalupe, que no sucede en todos los países que haya una expresión y una experiencia tan cercana con María como lo tenemos nosotros. Lo tiene Portugal, también por eso el Papa va ahí y María es el centro. Está Nuestra Señora de Fátima, también. Después tenemos Lourdes y los otros santuarios. Entonces María será el centro de nuestra atención y sobre todo quien nos congregue y quien nos motive para que como jóvenes, los que son jóvenes, ¿verdad? Porque yo ya También de nada corazón, más de corazón, padre, ¿verdad? Nos ayude a seguir reavivando esa fe con valentía. Y poníamos este lema porque de hecho salió de los jóvenes de Liga Misional, sobre todo los de ahí de Morelia y los ex ligas, porque decían, padres, que estábamos saliendo de una situación donde estábamos confinados, donde estábamos atrincherados, casi como los discípulos cuando el Señor se ascendió a los cielos, y es precisamente el Espíritu Santo que los impulsa a llevar. Y entonces nosotros, María que estuvo en el cenáculo, que recibió el Espíritu, nos ayude a salir y con valentía saber propagar nuestra fe, ¿verdad? Porque sí, como que nos dormimos un poco, claro. Y vamos a las iglesias, a las parroquias, y parece que todavía estamos en pandemia, ¿no? Porque No estamos solos, ¿verdad? Sí. Muy poca gente todavía, y díganles que ya se acabó la pandemia, que ya salgan, que ya vengan, ¿verdad? Tomando nuestras precauciones, quizá en algunos lugares más que otros, pero debemos salir ya, y debemos seguir propagando la fe con valentía, que es lo que queremos que nuestros jóvenes aprendan y lo realicen, ¿verdad? Preparándose antes de ir y vivir el CONAJUM, y después del CONAJUM continuar con estos procesos formativos y generadores de vida. Que se note que nuestra juventud, nuestra pastoral juvenil en México verdaderamente tiene esa vitalidad y recibe esa vitalidad a través de la acción del Espíritu Santo, y que guiados por María reavivamos esa fe con valentía. Que es el lema de este año, ¿verdad, padre? Sí. Yo creo que puede parecer una pregunta muy obvia, pero a veces es necesario decirlo. ¿Qué sueña usted para los jóvenes que van a vivir este CONAJUM? Yo sueño que lo disfruten, yo sueño que se motiven y regresen a cada una de sus comunidades con mucho entusiasmo, mucha energía, y de inmediato se pongan al servicio de la comunidad parroquial y trabajar en los proyectos que la iglesia tiene, la parroquia tiene, y que tiene cavidad y espacio para los jóvenes. Solo hace falta que yo sea propositivo, que nuestros jóvenes sean propositivos y lleguen y le digan, Padre Carlos, Padre Mario, Padre
nosotros fuimos al CONAHUM, venimos aquí para ver qué podemos hacer. ¿Qué nos puede decir usted? ¿Dónde nos da un espacio para que nos reunamos? ¿Será la cancha? ¿Será esta oficina o este cuarto que está lleno de telebrejos? Sáquenlos y límpienlo, ahí hagan sus reuniones, ¿verdad? Eso es lo que sueño, ¿verdad? Que nuestros jóvenes regresen cada vez más activos en sus comunidades y sobre todo animados a trabajar por la construcción del reino que se construye desde nuestra parroquia, y que trabajemos todos unidos para que lo que hemos venido drenando del magisterio de la iglesia y lo que hemos venido escuchando una y otra vez en nuestras comunidades, aquí mismo en nuestra iglesia mexicana, de la sinodalidad, lo hagamos una realidad, ¿verdad? Que trabajemos verdaderamente juntos y caminemos juntos trabajando, edificando y sobre todo siguiendo evangelizando, porque las periferias y las necesidades están en todas nuestras parroquias. Solo falta salir a la periferia de la parroquia o del pueblo, de la ciudad, ahí hay necesidad y ahí puedo trabajar. Como decía la Madre de Calcuta, ahí es donde puedo canalizar toda esa energía y todo ese amor, y eso es lo que deseo de nuestros jóvenes, que regresen con más ánimos y compromiso para seguir construyendo la iglesia. Muy bien, padre. ¿Y qué sueña el padre José? Yo sueño con África. No, yo sueño pues seguir dando testimonio lo mejor posible con todas mis limitaciones, seguir dando testimonio aquí en la propagación de la fe, en lo que es la obra de la Pontificia Obra de la Propagación de la Fe, hasta que mi contrato termine, que es un año más, ¿verdad? Y si después de este contrato ya estoy listo para irme a África, bendito sea Dios, ¿verdad? Pero por lo pronto, un año más, seguir dando testimonio aquí, en las obras misionales pontificio-episcopales, y sobre todo los dones, sean muchos o sean pocos, ponerlos a disposición de la animación misionera y de la iglesia mexicana para bien de la misión Adyentes. Así es, padre. Pues muchas gracias, padre. Si hay algún joven o alguien que está interesado en conocer la obra de los hermanos combonianos, ¿cuál es la página donde puede ingresar? ¿Dónde pueden buscar esta información? En Facebook pueden entrar ustedes a lo que es Esquila Misional y también Aguiluchos, que son de los misioneros combonianos, y ahí vienen varias secciones, y sobre todo en lo que es la Esquila Misional vas a encontrar una sección o un apartado donde te dice o te da el link para la promoción vocacional. Tenemos promotores vocacionales en Monterrey, el padre Roberto, aquí el padre Huédipo, que es un brasileiro, en San Francisco del Rincón el padre Silvano o Silvain, que es no sé si lo pronuncié bien, ¿verdad? Es de habla francesa, pero es del Togo, de África. Y tenemos al padre, uno de nuestros escolásticos, se llama Fernando Uribe, que está en Sahuayo. Y en este apartado vas a encontrar los contactos con ellos, y con ellos puedes ponerte en contacto o directamente escribir a la revista, decir con quién me puede contactar para tener información sobre las vocaciones o sobre los preseminarios que ya vamos a tenerlos en estos días. ¿No? Así es que si hay alguien interesado en participar y ser misionero, pues, y compartir esta bella experiencia, así como el padre José, busquen esta información. Muchas gracias. Padre, nosotros siempre cerramos nuestra entrevista. ¿Hay algún comentario nuevo? No, gracias. Con 5 preguntas muy fáciles, porque la otra vez se me estaban olvidando. Entonces, es que usted nos responda lo primero que le venga a la mente, y la verdad es que está muy fácil, padre. No se preocupe, se sabe la respuesta. Estoy nervioso. No estudié eso, dice el padre, ¿por qué? Bueno, es muy sencillo, sobre todo porque estas entrevistas que terminan siendo una charla es para conocer la parte humana, ¿no? Del sacerdote, del misionero, que va más allá de verlos ahí que están parados, sino lo que hay junto con usted, ¿no? Y bueno, la primera pregunta es muy fácil. ¿Cuál es su comida favorita? El pozole. Mire. ¿Y de África? De África el pap. El pap. ¿Y cuál es su música favorita, padre?
Yo creo que regional mexicano y la música en inglés, Ok. sobre todo de Celine Dion. Ah, mire. ¿Cuál es su lugar preferido para descansar? El jardín. Mira, por eso hicimos la entrevista aquí. Ya lo sabemos, padre. ¿Cuál es la cita bíblica con la que usted se identifica? Yo no era profeta de Amós. Ah, ok. Ah, entonces yo. Sí. ¿Y cuál es el santo? A lo mejor pues está relacionado, pero igual puede existir otro, con el que usted se identifica. Repita. ¿Cuál es el santo con el que usted se identifica? Yo creo que Comboni, nuestro fundador, Daniel Comboni, que tenía una pasión profunda por África y dedicó toda su vida, 50 años solamente, ¿verdad? Que le tocó vivir en este mundo, pero lo que pudo dedicar, lo dedicó siempre a África. Muy bien, qué maravilla. Pues muchas gracias, padre. Espero que haya disfrutado este momento de esta charla, estar aquí en el airecito fresco y compartirnos sobre todo su testimonio de vida, su testimonio vocacional y su testimonio misionero. Pues muchas gracias a ustedes por permitirnos compartir y gracias por venir a visitarnos. Es un gusto, padre, y si Dios lo permite, pues por ahí vamos a estar en el CONAJUM también. Muy bien, Entonces, todos pues, nos vemos en el todos- CONAJUM, Ajá. jóvenes de Pastoral Juvenil, Movimientos Juveniles y la Liga Misional Juvenil. Tienen una cita del 10 al 13 de agosto en Morelia, Michoacán. Ahí estaremos, yujú. Jóvenes misioneros con María, reavivando la fe con valentía. Esto lo vamos a aprender muy bien, va a ver, padre. Ese día ya no nos va a fallar. Y bueno, antes de cerrar, nos podría dar la bendición para pues, los que están Muy bien. siguiendo esta transmisión. Pues nos ponemos en las manos de Dios agradeciéndole este momento de compartir, este momento de nutrirnos unos a otros y sobre todo que reavivando esa esperanza y esa vida vivida ya en África sobre todo de un servidor, para que el Señor nos dé muchos y muchas misioneros y misioneras para la misión adyentes. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros y que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Bendiga sobre todo a todos los misioneros que están en dificultades, a todos nuestros sacerdotes diocesanos que también necesitan de nuestra oración para que los bendiga y los proteja. Y el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Pues muchísimas gracias, padre, y ya vamos cerrando esta entrevista, amigos. No te pierdas la otra semana, estaremos igual haciendo nuestra entrevista a las 12 del día con el director de Fanflix. Así es que, pues para que no te pierdas. Y gracias, padre, por recibirnos Muchas aquí en OMPE. gracias. Gracias a ustedes. Gracias.